Muchos buscan versos bíblicos que traen aliento y esperanza, palabras que inspiran fe y guían el corazón. Sin embargo, hay pasajes en las Escrituras que rara vez reciben atención, tal vez debido a su dureza o por desafiar las expectativas comunes. Uno de estos pasajes está en el libro de Amos, cargado de un mensaje impactante que puede transformar la forma en que entendemos la justicia divina y la verdadera esperanza. Hoy, sumergamos en las Escrituras en busca del contexto y el significado profundo de este texto. Sin desviaciones ni adiciones, explotaremos lo que la propia palabra de Dios tiene que enseñarnos. Es una invitación para una reflexión honesta e intensa que requiere coraje para enfrentar la verdad revelada. Prepárese para un viaje que trasciende lo superficial hacia el corazón del mensaje profético de Amos y descubra por qué este pasaje tiene tanto que decir sobre nuestra fe, a pesar de que se menciona muy poco. Este video es una invitación para abrir los ojos y escuchar el mensaje que nunca antes había escuchado. Es un mensaje que puede ser difícil, pero tiene el poder de transformar su vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final, y te prometo que te irás aquí con una nueva perspectiva sobre Dios, sobre ti y el tiempo que vivimos. Antes de caer en el mensaje de Amos, es esencial saber quién era. Amos no era un profeta que nació en el templo o en la escuela de religiosos. Era un hombre simple, un pastor pastores y cultivador de sicomor, árboles que producen una fruta común en ese momento. Vivió en Tecoa, un pueblo al sur de Jerusalén, en la región de Judá. No tenía un linaje sacerdotal ni títulos importantes. Era un hombre del campo, alguien que entendía la rutina dura de la vida rural. Esto ya nos da una poderosa lección. Dios no elige a las personas basadas en su posición social o credenciales humanas. Él elige a los que tienen el corazón dispuesto y el coraje de obedecer. Amos era esa persona. A pesar de su simplicidad, fue llamado a entregar un mensaje duro y desafiante. Un mensaje que enfrentaría reyes, sacerdotes y toda la gente de Israel. En el momento en que Amos profetizaba, Israel vivía un periodo de gran prosperidad económica y estabilidad política. El rey Jeroboam II gobernó el reino del norte, y bajo su reinado, las fronteras de Israel se expandieron y la riqueza aumentó. Pero esta prosperidad trajo consigo un gran problema: corrupción moral y espiritual. La gente confiaba en su riqueza y poder militar, pero ignoró por completo los estándares de Dios. El sistema judicial fue injusto, favoreciendo a los ricos y poderosos. Los pobres fueron explotados y descuidados, y la adoración de Dios se había convertido en una formalidad vacía. Había altares y sacrificios, pero el corazón de la gente estaba distante de Dios. Participaron en rituales religiosos, pero seguían viviendo en el pecado, pensando que su prosperidad era un signo de aprobación divina. Judá, el reino del sur, tampoco estaba en la mejor situación. Aunque Jerusalén era el centro de adoración de Dios, el pueblo de Judá comenzaba a seguir las mismas formas de idolatría y corrupción moral que Israel. En medio de este escenario, Dios crió a Amos, un hombre del reino de Judá, para profetizar principalmente al reino de Israel. Imagine la escena: un simple pastor, acostumbrado al silencio de las colinas, levantándose para enfrentar a una gente que vivía en lujo y autosuficiencia. Amos no tenía estatus, no tenía el apoyo de una institución religiosa y ciertamente no era una figura popular. Pero tenía algo que superaba todo esto: la palabra de Dios en su boca. El coraje de Amos es impresionante. Viajó a Betel, una ciudad importante en el reino de Israel, donde el rey Jeroboam II había establecido un altar alternativo para la adoración. Allí, Amós comenzó a proclamar el mensaje de Dios, advirtiendo sobre el juicio que se acercaba. Denunció los pecados de la nación, incluida la opresión de los pobres, la hipocresía religiosa y la corrupción. Amós sabía que su mensaje sería rechazado. En Amós 7, de 10 a 13 años, Amasías, el sacerdote de Betel, trató de silenciar al profeta, diciendo: «Beer, regrese a su tierra, Judá, gana su pan y profetiza allí.
Pero Amós respondió con firmeza. No era ni un profeta, ni un hijo de un profeta, sino un pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me llevó de regreso del arrebaño y me dijo: Ve, profetiza a Israel, mi pueblo. Amós 7, 14 a 15. Esta respuesta revela algo profundo sobre el llamado de Dios. Cuando elige a alguien, no importa si el mundo considera insignificante a esta persona. Dios permite a quien llama, y eso es exactamente lo que le pasó a Amós. ¿Por qué es tan importante entender el contexto histórico de Amós? Porque nos ayuda a ver las similitudes entre ese tiempo y el nuestro. Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos y prosperidad económica en muchas partes del mundo, pero también vemos la desigualdad, ordenanza y una creciente partida de Dios. Como en Israel, a menudo confundimos las bendiciones materiales con la aprobación divina, mientras ignoramos la justicia y la verdadera adoración de Dios. Amós era un profeta que no tenía miedo de exponer estas verdades. Mostró que Dios no está impresionado por rituales o riquezas religiosas. Él busca corazones que viven en obediencia, justicia y amor. La advertencia de Amós a Israel es la misma que necesitamos escuchar hoy. Si seguimos viviendo en el pecado, pensando que Dios es indiferente, estamos engañando. Se acerca el día del Señor y será un día oscuro para aquellos que no caminan de manera. Amós era una voz solitaria, pero una voz fiel. Nos muestra que Dios puede usar a cualquiera para traer su mensaje y que su llamada siempre tiene un propósito mayor. El contexto histórico nos ayuda a comprender que el problema de Israel no era solo social o político, sino espiritual. Y de la misma manera, los problemas que enfrentamos hoy también tienen raíces espirituales. Ahora que conocemos a Amós y el tiempo que ha vivido, podemos entender mejor la profundidad de su mensaje y cómo se aplica a nosotros. En el siguiente momento, nos sumergiremos en el verso central de Amós, lo que nos desafía a reevaluarlo como vemos el día del Señor. Estas palabras de Amós son una de las alertas más impactantes de la Biblia. Se enfrentan directamente a una mentalidad común en su tiempo y, sorprendentemente, todavía están muy presentes hoy. Para comprender la profundidad de este versículo, necesitamos analizar lo que significaba en el contexto de Israel y lo que significa para nosotros hoy. En la mentalidad del pueblo de Israel, el día del Señor fue visto como un día de triunfo, cuando Dios derrotaría a los enemigos de Israel y reafirmó su posición como el pueblo elegido. Esperaban este día traer liberación y prosperidad. Fue para ellos un evento deseable, algo que esperaba con ansiedad y orgullo. Pero Amós, como portavoz de Dios, revela una verdad desconcertante. El día del Señor sería completamente diferente de lo que imaginaron. En lugar de ser un día de luz y celebración, sería un día de oscuridad, juicio y destrucción. Dios no venía a salvar a un pueblo que vivía en desobediencia e injusticia. Llegaba a juzgar e Israel no se salvaría. La gran conmoción del mensaje de Amós es que rompe la falsa seguridad de las personas. Pensaron que su posición como nación eligió automáticamente la librería del juicio divino, pero Dios deja en claro que no tiene el sentido de las personas. El juicio se basaría en la justicia y la justicia, no los títulos o los rituales. Amós denunció la hipocresía religiosa de Israel. La gente siguió a los rituales religiosos, sacrificios ofrecidos, festivales religiosos celebrados y canciones de canto, pero sus vidas no reflejaron la voluntad de Dios. Desligaron a los pobres, explotaron a los necesitados y vivieron en corrupción. Sus corazones estaban lejos de Dios, incluso cuando sus labios pronunciaron palabras de alabanza. Esto se evidencia claramente en Amós 5, 21-24, donde Dios dice: Odio, ignoro tus fiestas religiosas, no puedo soportar tus asambleas solemnes. Incluso si me traen ofrendas quemadas y de cereales, yo no lo aceptaré. Dios decía: no quiero tu religión vacía, quiero justicia, quiero justicia. Esto expone la dura verdad. Las prácticas religiosas sin transformación de la vida no tienen valor ante Dios.
Mirando nuestro tiempo, no es difícil darse cuenta de que esta advertencia aún se aplica. ¿Cuántas veces confundimos la religiosidad con la espiritualidad? ¿Cuántas veces participamos en servicios, cantamos alabanzas y ofrecemos nuestras ofertas mientras nuestros corazones permanecen endurecidos? También deseamos el día del Señor sin entender lo que realmente significa. Hoy, muchos de nosotros miramos el futuro con la esperanza de que Dios venga a resolver todos los problemas, pero olvidamos que el día del Señor también será un día de juicio. Jesús mismo habló sobre esto en Mateo 7, 21 años. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo al que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Al igual que en Amos, podemos engañarnos a nosotros mismos que estamos espiritualmente seguros solo por asistir a la iglesia o cumplir ciertos rituales. Pero Dios no está impresionado por las apariencias. Busca un corazón genuino que practique justicia y vive en obediencia. Amos usa un lenguaje fuerte para describir el día del Señor. No será un día de luz, sino de oscuridad. No será un día de salvación para aquellos que confían en sí mismos o sus rituales, sino un día de desesperación para aquellos que viven en desobediencia. El profeta ilustra esto con un ejemplo impactante en Amós 5, 19. Será como un hombre que huye de un león y encuentra un oso. Como alguien que entra en la casa, inclina su mano en la pared y una serpiente lo mide. Esta vívida imagen muestra que el juicio será inevitable. No habrá salida, y aquellos que estuvieron a salvo se sorprenderán. A pesar del tono duro de este versículo, el mensaje de Amos no es solo la condena. Es una invitación para arrepentirse. Dios nunca advierte a su pueblo sobre el juicio sin ofrecer una posibilidad de cambio. En Amós 5, 4, Dios dice, busque y tendrá vida. Esta es la clave. El día del Señor no necesita ser un día de oscuridad para nosotros. Podemos prepararnos, podemos buscar a Dios con sinceridad, podemos ajustar nuestras vidas a su voluntad. Lo que Dios deseaba de Israel y los deseos de nosotros es un corazón arrepentido, una vida transformada y un compromiso genuino con la justicia y la justicia. Amos 5, 18 años, es un verso que nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y nuestra caminata espiritual. Nos advierte sobre el peligro de vivir con una falsa sensación de seguridad, pensando que estamos listos para el día del Señor, mientras nuestros corazones están lejos de Dios. Hoy, este mensaje nos invita a reflexionar. ¿Realmente estamos viviendo como Dios espera? ¿Nuestra alabanza es sincero o simplemente una apariencia? ¿Estamos practicando justicia o ignorando las necesidades que nos rodean? El día del Señor será luz para aquellos que buscan a Dios con todos sus corazones, pero será la oscuridad para aquellos que viven en hipocresía. Que esta verdad nos lleva al arrepentimiento y la transformación. En el corazón del mensaje de Amos hay una confrontación directa con la falsa seguridad espiritual de la gente de Israel. Creían que su prosperidad material, su condición de nación elegida y sus rituales religiosos los pusieron automáticamente en una posición favorable ante Dios. El problema es que esta seguridad era ilusoria. Amos les advierte severamente: el día del Señor, que esperaban ansiosamente, no traería salvación, sino juicio. Es aterrador pensar que una gente tan celosa en sus prácticas religiosas podría estar tan lejos de la voluntad de Dios. Asistieron a los templos, ofrecieron sacrificios y participaron en festivales religiosos, pero Dios no estaba contento. ¿Por qué? Porque sus acciones no estaban alineadas con sus corazones. Hablaron sobre justicia y misericordia, pero vivieron practicando corrupción, opresión y egoísmo. Esta falsa seguridad sigue siendo uno de los mayores peligros espirituales en estos días. ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos bien porque seguimos ciertas reglas o participamos en actividades religiosas, pero en realidad estamos lejos de lo que Dios realmente espera? Amos nos llama a enfrentar esta verdad honesta y sin rodeos. En Amós 6, 1 a 3, el profeta lanza otra advertencia poderosa. Ay de los que caminan despreocupados en Sión
y a los que viven seguros en la colina de Samaria. Mueves el día del castigo y traes el reino más cerca del reino de la violencia. Aquí se enfrenta a aquellos que vivían en lujo y comodidad, creyendo que esto era evidencia de la bendición de Dios, mientras ignoraba por completo la opresión a su alrededor. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Es fácil creer que nuestra estabilidad financiera o éxito personal son signos de que estamos de la manera correcta espiritualmente. Pero Dios no mide nuestra vida espiritual para lo que tenemos o hemos logrado. Él mira nuestros corazones y nuestras acciones. ¿Estamos viviendo como verdaderos representantes de su justicia y misericordia, o estamos usando nuestras bendiciones como una excusa para ignorar las necesidades que nos rodean? Jesús refuerza esta idea en Lucas de 18 años a 14 años al contar la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo rezó diciendo: Dios, te agradezco porque no soy como otros hombres. Fue justo cumplir con los rituales religiosos, pero Dios aprobó al publicano, que humildemente confiesa sus pecados. Esto nos muestra que la verdadera seguridad espiritual proviene de nuestra postura ante Dios, no de apariencias externas. El mensaje de Amos continúa haciendo eco en nuestra sociedad moderna. Hoy vivimos en un mundo donde la religiosidad a menudo se mide con frecuencia en servicios, contribuciones financieras o cuántos versos podemos decorar. Todo esto es bueno, pero como en la época de Amos, Dios busca más que las apariencias. Quiere justicia, justicia y obediencia. Vivimos en un momento de abundancia para algunos y escasez para muchos. Muchos se establecen en sus bendiciones, mientras ignoran los gritos de los oprimidos. ¿Realmente estamos viviendo el evangelio que predicamos? ¿Estamos practicando justicia y misericordia como Dios nos ordena? Amós nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a enfrentar nuestra realidad espiritual. La confrontación de Amós con la realidad espiritual de Israel no tenía la intención de condenar sin esperanza. Quería tomar el gente al arrepentimiento. En Amós 5:14, Dios hace un llamamiento: busca el bien, no el mal, para que puedan tener vida. Entonces el Señor, el Dios de los anfitriones, estará contigo, como dices que es. Esta es la invitación de Dios. No quiere la destrucción de su pueblo, sino su transformación. El arrepentimiento es la clave para salir de la falsa seguridad y entrar en una relación genuina con Dios. La confrontación con la realidad espiritual es incómoda pero necesaria. Al igual que la gente de Israel, necesitamos evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y preguntarnos: ¿estamos viviendo como Dios esperamos o confiamos en falsa seguridad? Dios no quiere nuestro sacrificio sin corazón o nuestra adoración vacía. Quiere corazones arrepentidos, vidas justas y comprometido con su voluntad. Como Amos advirtió a Israel, este es el mensaje que nos hace eco hoy. No podemos desear el día del Señor sin alinear primero nuestras vidas con el corazón de Dios. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de cambio y buscamos al Señor con sinceridad. La confrontación con la realidad espiritual es incómoda pero necesaria. Al igual que la gente de Israel, necesitamos evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y preguntarnos: ¿estamos viviendo como Dios esperamos o confiamos en falsa seguridad? Dios no quiere nuestro sacrificio sin corazón o nuestra adoración vacía. Quiere corazones arrepentidos, vidas justas y comprometido con su voluntad. Como Amos advirtió a Israel, este es el mensaje que nos hace eco hoy. No podemos desear el día del Señor sin alinear primero nuestras vidas con el corazón de Dios. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de cambio y buscamos al Señor con sinceridad. Así como Israel llenó sus templos con ofrendas y cantos mientras vivía en el pecado, muchas hoy en día las iglesias frecuentes participan en eventos religiosos e incluso cuentan con una apariencia de misericordia, pero sus corazones están lejos de Dios. El enfoque a menudo se centra en parecer justo en lugar de ser justo. Las palabras de Amos siguen siendo relevantes. Se alejan de mí de sus canciones,
no quiero escuchar la música de sus arpas. En cambio, correr por el río, la justicia como una ribera perenne. Amos 5, 23 a 24. Dios quiere más que canciones y ceremonias. Quiere vidas comprometidas con la práctica de la justicia y la misericordia. Uno de los pecados más prominentes de Amos fue la negligencia y la explotación de los pobres. En Amós 2, 6 y 7 leemos: Venden a los justos por la plata y lo necesitan para un par de sandalias. Strinking el polvo de la tierra a la cabeza de los pobres y niegan justicia a los oprimidos. Hoy vivimos en un mundo donde las desigualdades siguen siendo evidentes. Mientras que algunos viven en exceso, muchos no tienen suficiente para sobrevivir. ¿Realmente estamos practicando la generosidad y el cuidado que Dios nos llama a demostrar? ¿Somos conscientes de los necesitados que nos rodean o estamos tan enfocados en nuestra comodidad que ignoramos las necesidades de los demás? Israel creía que ser el pueblo elegido por Dios era inmune al juicio. Este orgullo los cegó a su condición espiritual. Del mismo modo, muchos piensan hoy que pertenecen a una nación dada de Dios, o que su afiliación religiosa es suficiente para garantizar su salvación. Pero Dios no da el sentido de personas o naciones. Juzga basados en la justicia y la justicia. Pablo escribe en Romanos 2, 11, porque Dios no trata a las personas con prejuicios. El mismo principio se aplica hoy. No importa nuestra nacionalidad, posición o estatus religioso. Lo que importa es si estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. El mensaje de Amos no fue solo sobre el juicio que vendría. Ella también fue una apelación para el arrepentimiento. En Amós 5, 4, Dios dice: busque y tendrá vida. Esta invitación está abierta a todos, incluidos nosotros hoy. El arrepentimiento es la forma de evitar el juicio y experimentar la restauración que Dios quiere traer. Este es un mensaje urgente para nuestros tiempos. Vivimos en un mundo que a menudo glorifica el egoísmo, el materialismo y la injusticia. Pero Dios nos llama a vivir de manera diferente, a ser luz en medio de la oscuridad, para practicar la justicia en lugar de ajustarse a los estándares de este mundo. Dios no envía su mensaje de juicio porque quiere destruir, sino porque quiere corregir y restaurar. El juicio es una expresión de su amor, un intento de devolverle a su pueblo. Esta tensión entre el juicio y la misericordia se ejemplifica en la cruz de Cristo. Jesús tomó sobre sí mismo el juicio que merecíamos para poder experimentar la misericordia de Dios. El día del Señor es un recordatorio de que todos enfrentaremos el juicio, pero a través de Cristo podemos darnos a nosotros mismos oído ante Dios con confianza y esperanza. Amos no solo habla de principios espirituales, desafía a su audiencia a actuar. El profeta deja en claro que el verdadero arrepentimiento conduce a un cambio de vida, y esto incluye cómo tratamos a los demás. La justicia y la misericordia no son opcionales, son marcas de una vida que realmente conoce a Dios. James, en el Nuevo Testamento, se hace eco de este pensamiento diciendo: la religión que Dios, nuestro Padre, acepta como puro e inmaculado es esto: cuida a los huérfanos y las viudas en sus dificultades y no se corrompen en todo el mundo. James 1, 27. Dios nos llama a transformar nuestras vidas e impactar el mundo que nos rodea con su justicia. La advertencia de Amos es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Nos llama a abandonar la religiosidad superficial y vivir una fe genuina, marcada por la justicia, la misericordia y la obediencia a Dios. El día del Señor aún está por venir, y su mensaje es una invitación para prepararse, sin miedo, pero con reverencia y un compromiso renovado con la voluntad de Dios. ¿Estamos viviendo como nos llamó para vivir? ¿Estamos practicando justicia, ayudando a los necesitados y buscando a Dios con todos nuestros corazones? El mensaje de Amos nos reta a reflexionar sobre estos temas y tomar decisiones que afecten no solo nuestro futuro, sino también el mundo que nos rodea. El momento de actuar es ahora. Una de las características más bellas de los mensajes proféticos en la Biblia
es que incluso en los momentos de juicio más severos, Dios siempre ofrece una forma de restauración. Con Amos no fue diferente. Aunque el profeta renunció a las duras palabras contra Israel, la esencia del mensaje de Dios no era destruir a su pueblo, sino traerlo de vuelta a Él. El objetivo de Dios al advertir sobre el juicio es el arrepentimiento. No quiere que nadie perezca, pero todos se arrepentirán y vivirán. En Amós 5:4, Dios dice: busque y tendrá vida. Esta declaración es el corazón de la esperanza pulsante en el libro de Amos. La restauración está disponible para aquellos que recurren a Dios con un corazón sincero. Dios es justo y no tolera el pecado, pero también está lleno de misericordia. En Ezequiel 33:11, Dios declara: no tengo placer en la muerte de los malvados, pero que los malvados se convierten en su camino y viven. Este es el mismo Dios que habla a través de Amos. No está buscando la destrucción de Israel, está buscando la transformación del corazón de su pueblo. Israel tenía que entender que el juicio era inevitable si continuaban en el camino de la desobediencia, pero que la misericordia estaba al alcance de los que se arrepintieron. Esta tensión entre la justicia y la misericordia es un reflejo del carácter perfecto de Dios, que no puede ignorar el pecado, pero que también quiere ofrecer gracia a los que se arrepienten. En el libro de Amós, Dios ofrece un plan claro para la restauración. En Amós 5:6, Dios dice: busca al Señor y tendrá vida. Esto nos muestra que la restauración comienza con una relación genuina con Dios. Estos no son rituales o apariencias externas, sino un corazón entregado a Él. Amós 5:14 a 15 años, trae una llamada práctica. Busca el bien, no el mal, para que puedas tener vida. Entonces el Señor, el Dios de los anfitriones, estará contigo, como dices que Él es. Ama el bien. Establecer justicia en los tribunales. Este es un poderoso recordatorio de que el arrepentimiento no es solo un sentimiento, sino un cambio de actitud y comportamiento. Incluso con el llamado al arrepentimiento, Amós reconoce que la restauración no viene por mérito humano, sino por la gracia de Dios. En Amós 9:11 leemos uno de los pasajes más esperanzadores del libro. Ese día criaré la tienda caída de David. Repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como fue en el pasado. Esta promesa apunta al futuro, para el Mesías, que sería el cumplimiento definitivo de la restauración de Dios para su pueblo. La profecía de Amós encuentra su cumplimiento en Cristo. Jesús es la encarnación de la justicia y la misericordia de Dios. Se encargó del juicio que merecíamos para poder recibir la restauración que no pudimos lograr por nosotros mismos. Cuando Amós habla de una tienda caída de David que sería restaurada, está señalando a Jesús, el descendiente de David, que vino a establecer un reino eterno. En Hechos 15, 16 a 18 años, el apóstol James cita este mismo pasaje de Amós para mostrar que Cristo es el cumplimiento de esta promesa de restauración. A través de Cristo, el día del Señor ya no es un día de oscuridad para aquellos que están en Él. En lugar de juicio, encontramos gracia. En lugar de condena, encontramos la redención. Esto nos da esperanza y nos llama a vivir de una manera que refleje la justicia y el amor de Dios. No solo advierte del juicio, también señala un futuro glorioso. Al final de su libro, en Amós 9, de 13 a 15 años, leemos una descripción poética de un tiempo de abundancia y restauración. Llegarán los días, el Señor declara, en el que lo que se seguirá de cerca por lo que cosecha y lo que pisa por lo que lanza sembrar. Estas palabras hablan de un futuro donde Dios restaurará todas las cosas. Aunque Israel enfrentó el exilio como resultado de su desobediencia, Dios prometió que la historia no terminaría allí. Esta promesa de restauración apunta al reino eterno de Cristo, donde no habrá más pecado, sufrimiento o muerte. Esta es la esperanza que llevamos como cristianos. Incluso en medio del caos y el juicio, podemos mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que Dios tiene un plan de redención y restauración para su pueblo. El mensaje de Amós
Es un recordatorio de que Dios nunca anuncia el juicio sin ofrecer esperanza. Su justicia requiere corrección, pero su amor ofrece restauración. A través de Cristo, esta esperanza se vuelve accesible para todos nosotros. Incluso cuando enfrentamos tiempos difíciles, podemos mirar el futuro con confianza, sabiendo que Dios tiene el control y que tiene un plan perfecto de redención. Así como el pueblo de Israel fue llamado a buscar a Dios y vivir en justicia, también estamos llamados a hacer lo mismo. La promesa de restauración sigue viva y podemos experimentarla hoy, viviendo en obediencia y confianza en el Señor. El mensaje de Amos nos confronta con una verdad innegable. El día del Señor es una realidad, y todos debemos estar preparados para Él. Esta preparación no es solo acciones externas o una vida religiosa superficial, sino una transformación cardíaca genuina que se refleja en cómo vivimos, amamos y actuamos. En este punto, exploraremos 3 pasos claros y prácticos para prepararse para el día del Señor. El primer paso hacia la preparación es un arrepentimiento genuino. En Amós 5:4, Dios hace un atractivo directo: busque y tendrá vida. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, es un cambio de dirección. Reconoce que estamos de manera incorrecta y decidimos regresar a Dios con humildad y sinceridad. ¿Cómo practicar arrepentimiento? Examínese honestamente. Pregúntese: ¿está mi vida alineada con la voluntad de Dios? ¿Estoy practicando justicia, amando la misericordia y caminando humildemente con Él? Confiesa tus pecados a Dios. En Juan 1:9 somos recordados: si confiesamos nuestros pecados, Él es fiel y solo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Reconoce tus defectos ante Dios, sabiendo que está dispuesto a perdonar. Tome pasos concretos de cambio. El verdadero arrepentimiento no es solo un acto de palabras, sino una transformación visible. Si ha descuidado la justicia, comience a practicarla. Si ha alimentado el orgullo o el egoísmo, busque humildad y generosidad. Después de sumergirse profundamente en el mensaje de Amos, una cosa queda clara: el día del Señor no es un día para ser visto con indiferencia o confianza ciega en las apariencias religiosas. Es un día que revela el verdadero estado del corazón humano ante Dios, un día que trae juicio a quienes viven en desobediencia y esperanza, a quienes buscan a Dios con sinceridad. Amós nos confronta con verdades difíciles pero vitales. Nos recuerda que Dios no está interesado en la religiosidad vacía o un estilo de vida que ignora la justicia y la misericordia. Quiere una transformación real, corazones que lo buscan y vidas que reflejan su carácter. Ahora la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con este mensaje? La decisión de buscar a Dios es desafiante y liberadora. Desafiante porque requiere que dejemos de lado nuestro orgullo, autosuficiencia y nuestros pecados. Pero liberador porque nos lleva a la verdadera vida, una vida de paz, propósito y comunión con Dios. Al final de su libro, Amos señala la restauración prometida de Dios. Habla de un momento en que se repararán las brechas, las ruinas serán reconstruidas y la justicia florecerá como un río. Esta promesa de restauración está disponible para todos los que eligen seguir a Dios, pero comienza con la decisión de recogerlo ahora. El día del Señor no es distante ni irrelevante. Es real, inevitable y más cercano a lo que pensamos. Por lo tanto, Amos nos llama a actuar ahora. No hay tiempo para aplazamientos o excusas. Cada día es una oportunidad para recurrir a Dios y vivir en obediencia. Jesús reforzó este mensaje diciendo: mira, porque no sabes el día ni la hora. Mateo 25:13. No sabemos cuándo será el día del Señor, pero sabemos que estamos viviendo en un momento de gracia, donde Dios todavía nos invita a prepararnos para encontrarlo. Para aquellos que responden al llamado de Dios, el día del Señor no será un día de oscuridad, sino de luz. Será el momento de encontrar al Dios que, o incluso antes de que nazcamos. Un día en que todo sufrimiento se transformará en alegría,
Cada injusticia se corregirá y cada rotura será limpiada. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Él es nuestra justicia, nuestra redención, y a través de ella podemos vivir con confianza y paz. En John 14:3, Jesús promete: «Y cuando voy y preparo un lugar para ti, volveré y me los llevaré, para que puedas estar donde estoy». Esta es la promesa que nos sostiene. El mensaje de Amos es un recordatorio de que Dios es justo, pero también lleno de libre. Quiere que todos vengan al arrepentimiento y vivan en comunión con Él. Ahora la decisión está en sus manos. Puede continuar como es, ignorando el llamado de Dios, o puede decidir hoy buscar al Señor, vivir en justicia y experimentar la restauración que promete. Recuerde, Día del Señor no es solo un evento en el futuro. Es una realidad que se da forma a medida que vivimos en el presente. Que no nos preparemos con miedo, sino con confianza, sabiendo que en Cristo tenemos la esperanza de un futuro glorioso. ¿Y tú? ¿Estás listo para el día del Señor? La elección es tuya. Dios te está esperando.